Bien, esta es la segunda parte de nuestra enseñanza, cultivando buenos hábitos. Vimos en la primera parte de que somos personas de hábitos, criaturas de hábitos, y que los malos hábitos no se pueden vencer, sencillamente tienen que ser reemplazados por buenos hábitos en la dirección opuesta. Los malos y los buenos hábitos son recíprocos, esto es, son exactamente opuestos, solamente que en una dirección completamente diferente. Hemos visto de que Dios quiere que cambiemos en varias áreas, nuestras actitudes, nuestras motivaciones, nuestras prioridades, pero nos hemos enfocado en los hábitos. Hemos visto varios hábitos allí en Efesios capítulo 4 y vamos a continuar hablando acerca de esto. Ahora, hay algo que es importante, que es la raíz de todo esto. Tiene que ver con nuestra forma de pensar. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 14. La palabra de Dios nos dice que, ya vimos anteriormente, que Dios nos dio un regalo quíntuple, nos dio el ministerio quíntuple o los dones de ministerio para que podamos entrar en este proceso de transformación. Efesios, el capítulo 4, el versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No hay nada de malo en ser niño, el problema es quedarse niños. Y si una persona no está creciendo, no importa que una persona tenga décadas en la iglesia, si no ha crecido espiritualmente, entonces se encuentra en el estancamiento. Y nuestro Dios es un Dios de desarrollo, de avance, de progreso. Estamos en un reino de multiplicación. Y tenemos que crecer, hay que dejar actitudes, hay que dejar malos hábitos y hay que tomar un paso hacia adelante, hacia la madurez. Este versículo dice, ya no. ¿Amén? ¿Se han dado cuenta o no? Dice, para que ya no, es decir, no permanezcamos en ese estado de subdesarrollo espiritual, si se puede decir así. Dentro de este mismo capítulo, dentro de este mismo contexto, encontramos otro ya no que nos da el Espíritu Santo por medio de Pablo. Dice, esto pues digo y requiero o testifico en el Señor, que ya no andéis en la vanidad de vuestra mente. En la vanidad de vuestra mente como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ese es otro ya no. Dios nos está llamando a cambiar nuestros hábitos. Los gentiles, según la carne, aquellas personas que no han conocido a Cristo, tienen ciertos hábitos. Ellos tienen una mente que está oscurecida, lo vamos a ver más adelante. Tienen una mente que está establecida en la pasividad y su mente no produce ningún fruto espiritual porque no está sometida al espíritu, está sometida a la carne. La palabra nos dice que no seamos imitadores de la forma habitual de pensar de los gentiles que están separados de Dios. Más bien la palabra de Dios nos llama en el capítulo 5, en el versículo 1, a que seamos imitadores de Dios como hijos amados. No imitar al pecador, sino imitar al santo, al Rey de los siglos, imitar a Él que es justo, que es verdadero. Y Dios es un Dios que también tiene sus buenos hábitos y podemos imitarlos. Ahora, en esencia, lo que se nos está diciendo con todo esto es que dejemos de lado la forma de pensar de los niños, la forma de pensar de los inmaduros, la forma de pensar de aquellos que no han renovado su mente con la luz de la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre la forma de pensar de un niño y un adulto. La palabra nos dice esto. En 1 Corintios 3, en el versículo 1, la Biblia dice que Pablo, cuando fue a Corinto, no pudo hablarles a ellos como espirituales, no les pudo dar alimento sólido o vianda. Tuvo que darles leche. Y la Biblia dice que no les puede hablar como espirituales, sino como a niños, como a carnales. De acuerdo con la palabra de Dios, un niño en Cristo es un creyente carnal. ¿Qué significa un creyente carnal? Que la carne todavía lo domina. Su espíritu todavía no ha ganado la ascendencia sobre el hombre intermedio que es el alma, donde están los procesos mentales, su intelecto, sus emociones y su voluntad. Y tampoco su espíritu ha ganado la ascendencia sobre el hombre exterior, esto es el cuerpo. En el niño, esto es en el creyente carnal, su alma y su cuerpo están interconectados de tal manera que la persona camina en la carne. Es una persona que es gobernada por los sentidos. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Y estos niños espirituales, estos carnales, tienen cierta forma de pensar. 1 Corintios, el capítulo 13, el versículo 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Recuerden, 1 Corintios 3:1 nos dice que, de acuerdo con la palabra de Dios, un niño
desde el punto de vista espiritual, es una persona carnal. En esencia, lo que Pablo está tratando de comunicar con este versículo es: cuando yo era carnal, hablaba como carnal, pensaba como carnal, juzgaba como carnal, mas cuando ya fui hombre, cuando fui maduro, dejé lo que es carnal, dejé lo que es de niño. Entonces Dios nos está llamando a abrazar diferentes hábitos. Y el hábito más importante que tenemos que adquirir es la forma en la cual pensamos. Es decir, no pensar de una manera carnal, sino de una manera espiritual. En Romanos, el capítulo 8, en el versículo 5, la palabra de Dios nos dice cómo piensan las personas carnales. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne, en el griego dice los que son según la carne. Es decir, aquellos que tienen su afecto en las cosas del mundo físico. Sus sentidos son aquello que dirige sus vidas. Su mente no renovada, sus pensamientos entenebrecidos, su mente oscurecida rige su existencia. Se mueve por los dictados de su naturaleza carnal. Los que son según la carne, los que siguen las cosas de la carne, están completamente desconectados de la realidad del hombre interior, que es la nueva criatura que está conectada con el Espíritu Santo. Dice: porque los que son de la carne o los que son según la carne piensan o ponen su mente en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu o aquellos que son según el Espíritu ponen su mente en las cosas del Espíritu. El versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, o porque la manera de pensar de la carne es muerte, o porque el fijar nuestro pensamiento en las cosas externas, exteriores de la carne es muerte. ¿Qué significa muerte en la palabra de Dios? ¿Cesación de existencia? No, la palabra muerte en la Biblia nunca significa dejar de existir, significa separación. Así como la oscuridad es la ausencia de luz, la muerte es la ausencia de vida. Dios es vida. Separarse de Dios es separarse de la vida. Separarse de la luz es separarse de Dios, que es luz. Dios es luz, Dios es vida. Separarse de todo esto es separarse de la vida. Separarse de la luz es tinieblas, es muerte. Si una persona no se da cuenta que su mente es fundamental, determinante para su caminar espiritual, entonces no va a tener victoria en esa área. En otras palabras, en el versículo 5 y en el versículo 6 se nos está hablando de la actividad del hombre intermedio. El hombre intermedio es el alma del hombre. Allí está tu voluntad, allí están tus emociones, allí están tus sentimientos, está tu mente, tus pensamientos, tus decisiones. Depende de la actividad del hombre intermedio si yo voy a caminar en el espíritu o voy a caminar en la carne. Los que son según la carne, su atención la colocan en las cosas externas y se desconectan de la voz del Espíritu que está adentro. No inclinan su oído a la sabiduría que está adentro. Todo lo contrario, se desconectan de Dios, se separan de Dios, de la actividad del Espíritu dentro y se conectan con la carne. La Biblia dice en el versículo 6 que el ocuparse de la carne o la manera de pensar de la carne, esa forma de pensar carnal, es muerte. En otras palabras, puede que Dios viva en ti. Puede que el Espíritu Santo more dentro de ti, pero no tienes comunión con Él. Estás más pendiente de las cosas de afuera. Y si una persona está más pendiente de las cosas espirituales, perdón, de las cosas externas, de las cosas físicas, no piense que por eso va a crecer espiritualmente. Entonces, la actividad del hombre intermedio determina tu caminar, tu alma, tus pensamientos. Si se enfocan en las cosas de Dios, vas a caminar en el Espíritu. Si te enfocas en las cosas de la carne, entonces vas a caminar en la carne. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios, el capítulo 14, el versículo 20. Hermanos míos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Recuerden que la palabra niños equivale a carnales. No seamos niños en el modo de pensar. Es bueno que seamos niños o inocentes con respecto a la malicia, pero en cuanto a la forma habitual que pensamos, tenemos que madurar. Muchas personas no saben que tienen que dirigir sus pensamientos, dominar sus sentimientos y determinar sus acciones. Nuestra mente fue diseñada por Dios de tal manera que pueda traer
estabilidad, balance y equilibrio a todo nuestro ser. La mente obviamente tiene que estar sometida al espíritu. Y cuando se habla acerca de ser maduros en el modo de pensar, está hablando acerca de que Dios diseñó al hombre para que él sostenga las riendas de su entendimiento. La Biblia nos dice en 1 Pedro 1:13 que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento. En otras palabras, una mente suelta, una mente que no está bajo control, es como un caballo desbocado, es como un caballo que no tiene freno, que no tiene riendas. Muchas personas siguen los dictados de su mente cuando en realidad el hombre fue diseñado para dictarle a su mente lo que ella debe pensar. El alma tiene importancia secundaria dentro de todo nuestro ser. El espíritu es más importante porque es la parte que contacta a Dios y es lo que somos seres espirituales. Ceñir los lomos del entendimiento significa que tú monitorees todo lo que pasa por tu mente. Hay una actividad demoníaca que ataca al creyente. Los espíritus inmundos sienten mucha predilección por inyectar pensamientos en el intelecto del hombre. El campo de batalla del diablo es la mente. El diablo mira a tu mente como una ciudadela que quiere conquistar y te dispara pensamientos y te inyecta pensamientos y lo hace en primera persona de tal manera que tú creas que son tuyos propios. Los pensamientos pueden venir de diferentes fuentes. Pueden venir de ti mismo, tú puedes generar tus propios pensamientos. Tú eres una persona pensante, tienes una capacidad intelectual. Los pensamientos también pueden venir de afuera, del diablo, e ingresan a través de la mente. Y hay pensamientos que vienen de más adentro, esto es de nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos suelta cosas adentro y flotan, burbujean desde el hombre interior y escuchamos la voz de Dios adentro. Y tenemos que llegar al punto o a la posición en que sepamos diferenciar estos pensamientos de los otros. Tenemos que ser selectivos. Entonces el hombre tiene que desarrollar buenos hábitos pensantes. Es decir, tu mente tiene que enfocarse en las cosas del Espíritu. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera o en tu palabra persevera. Porque el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Filipenses 4:8 nos dice en qué tenemos que pensar. Todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso tenemos que pensar. En la verdad, en la justicia, en lo que es amable, en todo lo que es correcto. En eso tenemos que pensar y luego le vamos a dar de esa manera lugar al Espíritu Santo. Entonces Dios nos está llamando a cambiar nuestros hábitos en la forma en la cual pensamos. Vamos a regresar a Efesios, el capítulo 4, en el versículo 17. Nuevamente dice esto, pues digo y requiero o testifico en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Y cómo andan ellos? Ellos andan en la vanidad de su mente. Interesante que este capítulo 4 de Efesios repite varias veces la palabra andar. En el versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es más, la palabra andar, del griego peripateo, aparece 9 veces en el griego del Nuevo Testamento tocando diferentes áreas. Efesios tiene 2 partes, 2 grandes divisiones. Los 3 primeros capítulos nos hablan de una parte doctrinal, habla de cosas espirituales. La segunda división de Efesios es eminentemente práctica, es aplicable. Nos encontramos en Efesios 4, es la parte práctica o aplicable de la epístola. Bueno, en el versículo 17 se nos está hablando de la forma en que los gentiles sin Dios piensan. Dios ve la forma de pensar de estos gentiles, su actividad pensante, su forma habitual de pensar, con un resultado concreto. Es vana. En otras palabras, no produce ningún fruto o resultado espiritual. Porque la forma en que piensan los carnales, ya la hemos visto, ellos ponen su mente en las cosas de la carne y ustedes saben que la carne no produce nada bueno si es que no está sometida al espíritu. Si nuestro cuerpo se somete a Dios, en otras palabras, si presentamos nuestro cuerpo a Dios, entonces vamos a permitir que las cosas del Espíritu puedan fluir y ejecutamos la voluntad de Dios. La intuición del Espíritu capta, percibe la revelación de Dios. La mente del alma la entiende y el cuerpo ejecuta lo que Dios nos ha revelado. Tiene que haber cierta interacción, el cuerpo tiene que estar sometido. Pero aquí se está hablando de la forma de pensar de los gentiles que no conocen a Dios. Y la Biblia dice que ellos están andando en la vanidad de su mente. En otras palabras, su mente está flotando, está siendo movida por las circunstancias.
Sus ojos leen las circunstancias, alimentan su mente y todo lo que está pasando por su mente es lo que sus ojos están leyendo de las circunstancias. Esa es una mente que no está bajo control del espíritu. Está conectada por los sentidos con el ámbito exterior. Es una mente que recibe dictados del ámbito externo sobre cómo debe ser su actividad pensante. Cuando una persona vive así, en realidad se está sometiendo al diablo. Está permitiendo que Satanás coloque un lazo sobre su alma y Satanás dirija sus pensamientos. Es como el diablo, si él mismo controlase la mente del hombre, y así es que él ciega a los hombres. Satanás, su labor número uno es enceguecer al hombre. La labor número uno del Espíritu Santo es alumbrar o abrir los ojos de nuestro entendimiento. El Espíritu Santo opera desde adentro. Pero si nuestra mente está enfocada en las cosas externas, entonces no estamos dándole lugar al Espíritu Santo para que salve, renueve, prospere nuestro entendimiento. En el versículo 18 se nos explica un poco más. Y noten ustedes que en este versículo 17 se está hablando de la mente. Ahora, en el versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. O podríamos decirlo, teniendo la mente oscurecida. Teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, una mente que no esté enfocada en las cosas de Dios no puede ser alumbrada. Recuerden, entenebrecer significa separarse de la luz. Solamente se puede entenebrecer algo que antes ha tenido cierta medida de luz. Hemos hablado acerca de muerte, es la separación de Dios, separación de la vida, separación de la luz. Esa mente que está enfocada en las cosas de afuera, noten ustedes que la Biblia habla acerca de que el diablo está suelto y activo en el planeta Tierra. La Biblia dice que el mayor vive dentro de nosotros, pero hay otro que es el menor, que es el diablo que está fuera de nosotros. Estas personas, ya sé que se han conectado, y esa es su forma habitual de pensar, se han conectado con el exterior, se están desconectando de las cosas de Dios. Su mente se entenebreció, su entendimiento se oscureció, la Biblia dice ajenos, separados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Esa es una ignorancia espiritual, ya que su afecto está en las cosas físicas, ya que el conocimiento que tienen es exclusivamente sensorial, natural, carnal, por los sentidos, entonces se desconectan de las verdades espirituales, no las conocen y le dan lugar al diablo. Satanás entonces los controla porque ellos son ignorantes. Y lo que causa aquí es de que su corazón se endurezca. En el versículo anterior hablábamos de la vanidad de la mente. Está hablando de la mente del hombre. Recuerden, hemos dicho que la actividad del hombre intermedio determina si caminas en el espíritu o en la carne. Estas personas caminaban en la vanidad de su mente y eso afectó su espíritu. Su afecto estaba en las cosas de afuera. La Biblia los llama ignorantes espiritualmente hablando. La Biblia dice que están entenebrecidos, oscurecidos, y también la Biblia dice que su corazón se ha endurecido. Ahora se habla de la parte espiritual del hombre. ¿Qué ocurre cuando el alma es vana y se separa de las cosas de Dios? El espíritu, en primer lugar, se endurece. Y la siguiente área que nos queda es el cuerpo. En el versículo 19, la palabra de Dios nos dice claramente, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, y se refiere a sensibilidad espiritual, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa palabra impureza significa inmundicia. En un momento la voy a explicar un poco más. En otras palabras, ya que no regularon la actividad de su mente para poner su mente en las cosas del espíritu, su corazón fue afectado, perdieron toda sensibilidad, su corazón fue endurecido y luego saltaron al pecado. Se entregaron. En vez de presentar su cuerpo a Dios para servir a la justicia, presentaron su cuerpo al pecado. Dice aquí claramente, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esa palabra impureza, como les dije, significa inmundicia. En el versículo 20 dice más, vosotros, refiriéndose a nosotros como cristianos, no habéis aprendido así a Cristo, así es que en verdad le habéis oído conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros tenemos que aprender de Cristo Jesús y no de esos gentiles que le han dado la espalda a Dios. Estas personas son personas o criaturas de hábitos, tienen sus hábitos tienen ciertas consecuencias, producen ciertos resultados. Los estamos viendo acá en la palabra de Dios. Oscurecimiento, endurecimiento, ligereza, liviandad, y vemos acá que se entregan. Es decir, cuando uno se separa de las cosas espirituales, se está separando de toda restricción.
tenemos una conciencia. La conciencia es el conocimiento interior del bien y del mal. Es un conocimiento interno. Cuando una persona se endurece, pierde toda sensibilidad espiritual, por acallar vez tras vez su conciencia, por no seguir los dictados de la conciencia, la persona se va endureciendo, es como que se va encalleciendo, pierde toda sensibilidad. Entonces la conciencia no constituye más una fuerza que la restringe de hacer el mal. Estás mirando televisión y algo adentro te dice, no mires eso. No importa. Y lo pasas por alto, vez tras vez. Y lo haces habitualmente. ¿Qué estás haciendo? Estás atentando en contra de la voz de tu conciencia. Tu conciencia siempre va a abrazar un concepto moral. Tu conciencia siempre te va a hablar de cosas morales, para que tú te separes del mal, para que no seas dañado por el pecado. Si uno viola su conciencia vez tras vez, habitualmente, tu corazón se va a endurecer. Esa voz comienza a bajar el volumen, hasta que finalmente ya no es más una fuerza que te va a restringir de hacer el mal. Finalmente terminarás disparando a alguien sin ningún problema y no vas a sentir ningún remordimiento. Hay gente que llega a ese punto. Están más allá de toda ayuda en realidad, porque ellos mismos se han estado cediendo. Ahora, tenemos que aprender de Jesús, no de los gentiles que no caminan con Dios. Vamos a Efesios, el capítulo 5, en el versículo 1. La palabra nuevamente nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Anteriormente estuvimos hablando acerca de diferentes malos hábitos que el creyente tiene que reemplazar por los buenos hábitos en la dirección contraria. Hemos estado leyendo en Efesios capítulo 4 acerca de decir la verdad. Nos habla la palabra de Dios también acerca de que robaba, el que mentía, el que hablaba palabras corrompidas. Y también hemos visto que nuestros hábitos le dan lugar al diablo o al Espíritu Santo. Podemos contristar al Espíritu Santo por decir cosas incorrectas. Hemos visto que nuestras palabras y acciones también pueden ser calificadas moralmente. Se nos habla de quitar toda amargura, ira, enojo de nosotros y ahora se nos llama a ser imitadores de Dios. Dice acá pues entonces en Efesios capítulo 5, en el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, vemos cómo Dios se dirige a nosotros. Dios nos llama hijos amados. Vamos a ver más declaraciones en adelante en este capítulo que se refieren a aquellos gentiles que caminan sin Dios, que no conocen a Dios y que en realidad lo que están haciendo es cumplir con los deseos de su padre, el diablo. ¿Cuántos saben que el diablo es homicida desde el principio? Cuando él habla mentira, habla de lo que él tiene dentro, porque él es el padre de mentiras, el padre de pecado. Nosotros tenemos un Padre diferente, tenemos a Dios, el Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor y podemos imitarlo. Hay una verdad que está en Cristo Jesús y podemos imitar a Dios. Ya que Dios es nuestro Padre, así como los hijos quieren imitar a sus padres, los hijos ven a sus padres como sus héroes, y esa debe ser la meta en realidad. También nosotros debemos imitar a nuestro Dios, pero tenemos que conocerlo por la palabra. Tú no puedes imitar a alguien que no conoces. Entonces Dios nos está llamando a conocerle más y más a Él. Y una vez que lo conozcamos, y entonces vamos a poder ser imitadores de Él. ¿Se acuerdan? Pablo dijo, cuando yo era niño o carnal, yo hablaba como niño o como carnal, yo pensaba como niño o como carnal, y juzgaba como niño o como carnal. Si vamos a imitar algo, es la forma en la cual Dios habla. Vamos a imitar la forma en la cual Dios piensa, y tenemos que imitar la forma en la cual Dios juzga, y Él no lo hace por vista. Tenemos que aprender este tipo de cosas. En el versículo 2 de ese mismo capítulo se nos está diciendo, recuerden, que seamos imitadores de Dios, no de los gentiles pecadores. En el versículo 2 dice, y andad en amor, y esa palabra viene del griego ágape. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Noten ustedes que aquí se tocan dos aspectos. En primer lugar, vemos un mandato, el mandamiento de andar en amor. La segunda cosa es el ejemplo. Dice, como Cristo nos amó. La mejor forma de enseñar es a través del ejemplo y del precepto. Jesús primero nos da el ejemplo y luego nos dice,
amaos unos a otros como yo primero os he amado. Primero es el ejemplo, luego el precepto. Yo no puedo decirle a alguien que haga algo que yo mismo no estoy haciendo o yo mismo estoy rompiendo. Por eso tenemos que hacer un modelo, tenemos que hacer de modelo a la gente, tenemos que hacer un ejemplo a la gente, porque la gente hace lo que ve. A ver, muéstrame su pulgar, por favor. Ajá. ¿Se han dado cuenta que la gente hace lo que ve? Este no es mi pulgar. Ese es mi índice. ¿Se han dado cuenta? La gente hace lo que ve, no lo que oye. Muchos levantaron su índice. Entonces, la gente hace lo que ve, no lo que oye. Dice que andemos en amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, asimismo por nosotros. Dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué clase de amor es el amor al cual Dios nos ha llamado? Es un amor sacrificial. Es un amor que hace las cosas a expensas de uno mismo, pero a favor de los demás. ¿No fue esa clase de amor la que Jesús nos mostró a nosotros? Que la Biblia dice que Él se negó a sí mismo, que Él no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo por amor. El amor tiene una característica muy fuerte. La característica más fuerte del amor es dar. Por eso dice ofrenda. El amor ofrenda, el amor da. El amor sacrifica. Es decir, si no te duele, entonces en realidad no es amor y tampoco es sacrificio, no es ofrenda agradable a Dios. Y vemos que el amor de Dios, el caminar en el amor divino, debe ser algo habitual en nosotros. Hemos visto que tenemos que dejar de lado toda ira, todo enojo, este tipo de cosas que en realidad si han sido malos hábitos en nuestras vidas, entonces tenemos que reemplazarlas por un caminar habitual en el amor de Dios. Y esto solamente va a ocurrir si nos cedemos al hombre interior, que es el espíritu humano recreado, que está unido con el Espíritu Santo. El amor está en nosotros. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por favor, repiten conmigo, yo tengo amor. El amor de Dios está en mí. Por lo tanto, yo puedo amar. El amor es una fuerza espiritual. Es más, el amor es la fuerza más poderosa de todo el universo. La Biblia dice en 1 Corintios 13, en la Biblia amplificada, que el amor nunca falla. Dios es amor, Dios nunca falla, siempre camina en victoria. Mientras tú camines en amor, nunca fallarás. Todo paso fuera del amor es un paso en desobediencia. Todo paso fuera del amor es pisar terreno del diablo. Caminar en amor es algo muy importante y tenemos que establecerlo como algo cotidiano. Hay un libro que escribió hace muchos años el pastor John Austin, se llama El Divino Fluir, en el cual él habla acerca de que tenemos en nosotros esa fuente de amor. ¿Tienen a Dios en su corazón? Si tenemos a Dios, tenemos amor, porque Dios es amor. Por lo tanto, el primer fruto que debe mostrarse o exhibirse, que es el resultado de caminar en el Espíritu, es amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y este tipo de cosas. Entonces tenemos que establecer en nuestra vida el caminar en amor, el darle la preferencia al hermano, el buscar el bien del otro a expensas de uno mismo, como un estilo de vida. Dios nos está llamando a ser imitadores de Él y una forma en la cual tenemos que imitarle es caminando en amor. Obviamente también hemos hablado acerca de hablar las palabras que traigan edificación. Tenemos que imitarle también en la forma de hablar. Hemos hablado también acerca de nuestra manera habitual de pensar y por supuesto de juzgar. En Efesios, el capítulo 5, versículo 3, la palabra de Dios nos sigue hablando. Dice, pero fornicación e inmundicia, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Aquí no está diciendo, hermanos, por favor, nunca menciones la palabra fornicación o la palabra inmundicia o la palabra avaricia. No está diciendo que no la pongas en tus labios. Cuando dice que no, ni siquiera se nombre entre vosotros, implica que no se escuche que alguno de ustedes está caminando en esto. De eso está hablando. Ahora, aquí está hablando de asuntos morales, está hablando de acciones. Ya hemos visto anteriormente que nuestras acciones se pueden calificar moralmente. Dice fornicación, inmundicia o avaricia. No se mencione entre nosotros como santos. Son cosas que no convienen en realidad. Eso es lo que dice la parte final del versículo 3
como conviene a santos. Ahora, quiero explicar un poco más esto. La palabra fornicación viene del griego porneia. Si ustedes añaden a esa palabra la palabra grafos, y podemos formar de las dos componentes, porno y porneia, grafos, sale la palabra pornografía. Esta es la raíz de la palabra pornografía. Yo quiero hablarles de un mal que está atacando a nuestra sociedad. Es algo que también se ha infiltrado en la iglesia y es sorprendente el número de creyentes que continuamente recurren a la pornografía para alimentar su carne. Quiero que ustedes se den cuenta que es como un veneno. Es algo que contamina el espíritu y no conviene. Y la verdad es que ahora con el internet en casa o en las cabinas y todo eso muy disponible, o inclusive puede que sea a través de la televisión, mucha gente puede pecar a escondidas. Puede hacerlo y piensa, razona, nadie se da cuenta, nadie me está mirando. Y piensa, no, pero no lo hago mal a nadie. Pero en realidad, yo quiero decirte una cosa, amado hermano, tú no necesitas de la pornografía. El hombre no fue creado para esto, el hombre no fue diseñado para eso, el hombre fue diseñado para casarse, tener una esposa, y la única fuente de estímulo sexual legalmente dada al hombre es por medio de su esposa, ni más ni menos. Adolescentes, quiero hablarles a ustedes también esta mañana. Y esto puede empezar en la adolescencia y puede continuar. Si tú pisas el palito, si viene algún amigo tuyo y te comienza, mira, y te trae unas revistas que tienen cosas que no son correctas, porque la mujer no es un objeto sexual. Dios no la creó como un objeto sexual. Y de repente tus pasiones juveniles se encienden y tú pisas el palito y sigues en eso y comienzas a alimentarte más y más. ¿Sabes qué? A tu carne le va a gustar, pero tu espíritu se va a contaminar y tu forma de pensar se va a corromper. Porque cuando salgas a la calle vas a mirar mujeres con otros ojos. Tenemos que aprender a mirar a la gente como Dios la ve, a través de los ojos de pureza, a través de los ojos de amor, de misericordia. Y no como carne de pecado, no como chuleta. Pero vivimos en una sociedad que no vive en pureza. Vivimos en una sociedad que levanta a la mujer como un objeto sexual, sea en los comerciales de cigarrillos o de cerveza, colocan mujeres con poca ropa, mostrando mucha piel. Y eso, ¿por qué? Porque el mundo va en pos de la carne. ¿Se han dado cuenta que el mundo no quiere conseguir al espíritu del hombre? Satanás sabe que apelar a los sentidos es un método muy, muy efectivo. La Biblia dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto es un mal común en la sociedad y tenemos que hablar acerca de esto. Es un mal hábito. Amén. Aquellos que en la iglesia están metidos en eso, yo he conversado con pastores. Un pastor una vez me dijo que había un gran porcentaje de personas en su iglesia metidos en pornografía. Un gran porcentaje. Y también hemos escuchado acerca de muchos ministros metidos en esto por años. ¿Cuántos saben que esto no agrada a Dios? ¿Cuántos saben que esto no conviene? No edifica. El hombre no fue diseñado para funcionar así, de ninguna manera. ¿Cuál es la solución? La palabra de Dios es muy clara. Hay que tomar una decisión. La Biblia dice, huye de la fornicación. La fornicación, en el sentido, viene a ser la unión física entre un hombre soltero con una mujer que no es su esposa. Hay mucho de convivencia en nuestro país y la gente no quiere formalizar. Satanás ataca lo que es el compromiso. Por eso hay algo que Dios estableció, es el matrimonio, no la convivencia. Satanás ataca el compromiso y en todo ese proceso la gente es dañada. Bueno, la otra palabra es inmundicia. Dice fornicación e inmundicia, no se nombren entre ustedes. La palabra inmundicia significa impureza. En este caso se refiere a impureza sexual. Es decir, estas cosas contaminan. Quizás la persona piense que es agradable y comienzas a estimularte, comienzas a fantasear. Y aquí también es lo que se conoce como la palabra masturbación. La masturbación es derivar placer sexual de una manera egoísta, aparte de tu esposa. Eso no está permitido en la palabra de Dios y eso daña a la persona mental y físicamente. Y de tal manera que la persona puede quedar esclava, fantasías mentales y este tipo de cosas. Y todo eso te lleva a ti a la posición para que seas vulnerable
Y cuando te encuentras con una oportunidad, es muy posible que así como repetidas veces has fallado en resistir la tentación de la pornografía o de otro tipo de cosas, cuando te encuentras con una mujer real, es bien difícil que tú digas que no. Porque te has ejercitado en lo poco, has sido infiel en lo poco, y cuando viene la verdadera prueba, entonces ahí caes y grande es tu ruina. ¿Hay un ejemplo bíblico de esto? Sí. Sansón ¿Cuántos saben que Sansón tenía problemas morales, problemas con mujeres? Tenía problemas de faldas. Se casó con una mujer impía, con una mujer pagana. Se salió de la palabra de Dios. Las mujeres lo dominaban, lo controlaban. Satanás observó esto. Dijo, aquí está su caput, aquí está su Waterloo. Y le envió a Dalila. Y Dalila fue su destrucción. ¿Cuántos pueden ver acá un patrón? Satanás sabe cuáles son tus áreas débiles. El diablo va a utilizar tus áreas débiles para tirarte abajo. Una buena recomendación, si tú no quieres caer, no camines en lugares resbalosos. Huye de la fornicación, corta, sé radical, apártate, si no vas a tener problemas. Algo más, este tipo de cosas abren las puertas a espíritus inmundos en tu hogar. Y esto puede afectar a tus hijos, a tus hijas. Tenemos que cerrar toda puerta al diablo. Hemos visto en el capítulo 4 que esos hábitos pueden darle lugar al diablo. Dice, ni deis lugar al diablo. Estos hábitos, que son malos hábitos, pueden contristar al Espíritu Santo. Entonces, por cederse a lo exterior, vamos a dañar a lo interior. Y hermanos, ese intercambio no es nada provechoso. Lo que tenemos que hacer ahora es guardar nuestro corazón, trabaja ahora, alimenta tu espíritu. Y hay muchas personas que tienen la mentalidad de disfrutar ahora y pagar más tarde. Te va a salir muy caro y puedes perderlo todo. Ahora, en ese contexto encontramos que esas cosas, la fornicación, la pornografía, la inmundicia, la impureza, no convienen al creyente. Esas cosas no convienen al santo, a los santos. Ahora, ¿cómo romper el hábito, el mal hábito de la pornografía, de la masturbación, de toda cosa inmunda o impura en nuestras vidas? Vamos a Esdras, el capítulo 6, el versículo 21. En Esdras, capítulo 6, el versículo 21, se está hablando acerca del periodo post-exílico de la restauración, después de que los hijos de Israel regresaron de la cautividad en Babilonia, y luego algunos de ellos durante el periodo del imperio medo-persa. En Esdras, el capítulo 6, en el versículo 21, es un libro que muy pocos leen en realidad, pero es importante, tiene bastante luz de la palabra. Esdras, el capítulo 6, el versículo 21, Esdras fue un sacerdote y también fue escriba. Dice Esdras 6:21. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Está hablando de las prácticas de los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cómo se vence el mal hábito de esas prácticas? Es sencillamente darle la espalda por el buscar a Dios. En otras palabras, el tiempo que tú le dedicas a la pornografía es tiempo que no le dedicas al Señor. El tiempo que tú le dedicas a ver televisión o a hacer otras cosas que son incorrectas es tiempo que le dejas de dedicar a Él. ¿Me estás escuchando o no? Si yo tomo la decisión de apartarme del mal y buscar a Dios de todo mi corazón, entonces voy a reemplazar esos malos hábitos por buenos hábitos. Es importante, amado hermano, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dice la palabra de Dios. Otra vez, tu conciencia, cuando te encuentres con cosas frente a tus ojos que no son correctas, si tu conciencia te habla, no violes tu conciencia, porque no estás yendo por buen camino. Es importante que sigamos el consejo de Dios y nos establezcamos en Él. Y yo sé que el Espíritu Santo está hablando a varias personas acá. Yo lo sé ahorita, más que nunca. 2 Timoteo 2:19. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. En el griego dice conoció. Eso es desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, en la pasada eternidad. Conoció el Señor a los que son suyos. ¿Y qué más dice? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso es bien importante. Estamos acá en 2 Timoteo,
el capítulo 2, versículo 19. Voy a saltar al versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, y noten ustedes que ustedes son los únicos responsables por limpiar su vida. ¿Qué dice la palabra en el Salmo 119? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra nos limpia. La palabra nos guarda. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En otras palabras, si tú guardas la palabra en tu corazón, la palabra en tu corazón te va a guardar a ti para que no peques contra Dios. Así que si alguno se limpia de estas cosas que estamos mencionando, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Versículo 22, no solamente se nos dice aquí que nos limpiemos, también la Biblia dice que huyamos. Dice, huye también de las pasiones juveniles. No porque una persona haya madurado y alcance los 40, 50, 60, 70, 80 años, significa que van a desaparecer esas pasiones. Se le llama juveniles porque empiezan en la pubertad, empiezan en la adolescencia. Y aquello que te domina de joven te va a matar de viejo, si tú lo permites. Hay algunas personas que quieren conquistar el mundo entero, pero no se conquistan a sí mismos primero. Primero tienes que vencer los gigantes internos y tomar las montañas internas antes de ir más allá. Si tú no eres fiel en lo poco, no te engañes, no serás fiel en lo mucho. ¿Están siguiendo? Ajá. No es un mensaje popular, pero es importante. Huye también de las pasiones juveniles. Es decir, esas pasiones juveniles, todos los jóvenes las tienen. Y los que somos mayores también las tenemos. Pero la Biblia dice que huyas. En otras palabras, no te sometas a ellas de tal manera que te lleven a establecer malos hábitos en tu vida. Huye también de las pasiones juveniles y sigue. En otras palabras, yo no puedo seguir las pasiones juveniles y seguir la justicia al mismo tiempo. Como la justicia conduce a la vida, dice Proverbios, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. El camino de la justicia es la vida y en sus caminos no hay muerte. En vez de cederse a esas cosas, en vez de seguirlas, en vez de ir en pos de lo que los jóvenes de nuestra sociedad están yendo, porque piensen acerca de esto. Satanás está en pos de nuestros jóvenes. El diablo sabe que es una buena edad para capturarlos para él y llevárselos al infierno. Me gusta lo que dice en Nehemías, antes de continuar. Algo que ocurrió mientras estaban edificando. En el libro de Nehemías, es importante que se den cuenta, hubo enemigos externos, hubo oposición. Personas que se levantaron en contra de la edificación de los muros, pero también hubo enemigos internos. Y es interesante que Nehemías, muy sabio, él, mientras tenía a la gente edificando los muros, con una mano estaban trabajando, con otra mano tenían una espada. Estaban velando. Entonces aquí en Nehemías, en los primeros capítulos, y vamos a encontrar esto, hay una exhortación que él les da a los del pueblo que estaban trabajando. Nehemías, el capítulo 4, en el versículo 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Padres, me dijo ustedes, peleen por sus hijos. No permitan que la sociedad se los lleve, no permitan que el diablo se lleve a sus hijos y los meta en esas cosas. Tenemos que hacer algo a favor de nuestros hijos, guardarlos, protegerlos, vivir bien delante de ellos, pero al mismo tiempo conocer cuáles son las estrategias del diablo. La Biblia dice que no ignoramos ninguna de sus maquinaciones, no dejemos que él tome ventaja alguna sobre nosotros. El diablo quiere trabajar secretamente en lo escondido ahí en nuestros hijos para apartarlos de Dios, no lo permitamos. Y aquí está diciendo nuevamente, huye también de las pasiones juveniles y sigue. Es decir, hay una cosa de la cual tenemos que huir y hay algo que tenemos que seguir. Dice, huye de estas cosas, pero sigue. ¿Qué cosa? La justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan o buscan al Señor. En otras palabras, esto es algo que se tiene que hacer no solamente de manera individual, sino de manera colectiva. A veces una persona que está pasando por estos problemas no quiere admitirlo, es vergonzoso. ¿Cuántos saben que es vergonzoso?
Estas cosas son vergonzosas. Lo vamos a ver más adelante en Efesios 5. Nuestros jóvenes y de los demás que se han metido en estos problemas necesitan ayuda. Dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. No es algo que ellos pueden hacer por sí mismos. Ellos necesitan ayuda. Necesitamos ayudarlos. Necesitamos conversar con ellos. Ayudarlos a salir de esto, si es que se han metido. No importa la edad que tú tengas. Pero hay gente en las iglesias que tiene corazón puro y se ha guardado de esas cosas. Con ellos, júntate, reúnete con ellos y busca al Señor. Otra vez hemos hablado acerca de aquellos que se apartaron de las inmundicias que los gentiles practicaban para buscar a Dios. Nuevamente se está hablando de lo mismo. Importante cuando uno lee la vida de los reyes en Israel y en Judá en el Antiguo Testamento. Y hubo reyes que tuvieron tanto éxito, pero ellos empezaron colocando o preparando sus caminos delante del Señor. ¿Cómo? En primer lugar, dispusieron su corazón para buscar a Dios. ¿Cómo romper el mal hábito de la fornicación, de la pornografía, de la impureza, inmundicia sexual o de la avaricia inclusive? Toma una decisión. Dispón tu corazón para buscar a Dios y apartarte de esas cosas malas. Pero no solamente tienes que disponer tu corazón para buscarlo, también tienes que persistir en buscarlo. Es algo muy importante, buscarlo. La Biblia dice que si tú buscas a Dios, Él será hallado y te va a dar paz por todas partes y en realidad vas a caminar dentro de su plan. Vamos a continuar con lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cuántos conocen lo que dice Hebreos el capítulo 11? Vamos a Hebreos 11, por favor. El versículo 6. Hebreos 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Por favor, concéntrese en la última frase de Hebreos 11, 6. Crea que le hay y ¿qué más? Y que es galardonador de los que ¿qué? En el griego dice de los que diligentemente le buscan. Vamos a regresar a Efesios, el capítulo 5, en el versículo 4. Estamos hablando acerca de cultivar buenos hábitos. Efesios 5:4 dice, ni palabras deshonestas, en el griego dice obscenidades, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Anteriormente hemos dicho, no solamente en el capítulo 4 de Efesios, sino también acá en el capítulo 5, que nuestras acciones pueden ser calificadas moralmente, pero también, en realidad, nuestras palabras se pueden calificar moralmente. Aquí está hablando acerca de palabras obscenas. Está hablando de la forma habitual de algunas personas. Es decir, hay algunas películas, hermanos, que tienen tantas lisuras que si le quitamos el audio, o las lisuras, mejor dicho, terminamos en cine mudo. Pura vulgaridad es la forma de hablar de los gentiles que no conocen a Dios. Y hemos hablado acerca de las palabras corrompidas, que no traen ningún tipo de edificación. Pero las palabras pueden ser calificadas moralmente. Aquí se está hablando en Efesios 5:4 de palabras deshonestas, es decir, se apartan de lo honesto. Recuerden, Filipenses 4:8 dice todo lo verdadero, todo lo honesto. Por lo tanto, eso descarta la mentira y lo que es deshonesto. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen antes, sino más bien antes acciones de gracias. Otra vez, las obscenidades, las necedades, las truhanerías tampoco convienen. Lo que conviene es un estilo de vida de gratitud a Dios por lo bueno. Por lo bueno. Entonces, todo ese lenguaje soez, vulgar, tiene que ser quitado de nosotros. Y tenemos que cambiar este tipo de cosas porque en realidad no son convenientes ni traen tampoco gloria a Dios. Entonces, nuestras palabras y acciones habituales traen o tienen consecuencias, lo cual vamos a ver en el siguiente versículo. Dice en el versículo 5, porque sabéis esto, Efesios 5:5, que ningún fornicario o inmundo, noten ustedes que la palabra de Dios llama a los fornicarios inmundos, ningún fornicario, ningún inmundo o ningún avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En otras palabras, la persona que practica esas cosas de manera habitual no va a participar de su herencia en el reino. Y esto es bien delicado porque yo quiero recibir todo lo que Dios ha preparado para mí. Entonces no me puedo dar el lujo de, por vivir en la carne,
separarme de aquellas cosas que son preciosas en realidad. Hay consecuencias. Versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, quiero explicar aquí algunas cosas. Acá se nos mencionan a los hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia son mencionados en Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Gente sobre la cual operan demonios. ¿Cómo los llama la palabra? Hijos de desobediencia. En el versículo 3 en realidad dice que también en otra época fuimos hijos de ira lo mismo que los demás. Pero en Efesios 5 Dios no nos llama hijos de ira ni hijos de desobediencia. La Biblia nos llama hijos amados y nos llama hijos de luz. Gracias a Dios por esto. Pero tiene que haber una diferencia, tiene que haber un cambio. Efesios, el capítulo 5, en el versículo 7, dice que no seáis pues partícipes con ellos. Esa palabra partícipe significa que tú compartas sus caminos, sus pensamientos, su forma de comunicarse, de comportarse. En otras palabras, no adquieras los hábitos de los hijos de desobediencia sobre los cuales operan demonios. Y la Biblia los llama hijos de ira. Por si acaso, Dios no está molesto con nosotros. Dios cuando te ve no te ve como pecador, te ve como santo. El amor de Dios está en nosotros, Él nos ama. Pero la palabra de Dios nos dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y que no participemos con ellos. En el versículo 8 vemos cómo es que Dios nos ve. En otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Andemos como hijos de luz. Como hijos de luz tenemos diferentes hábitos, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En el griego, en algunos manuscritos dice el fruto del Espíritu, en otros manuscritos dice el fruto de luz. ¿Y está hablando de qué? De bondad, no de maldad. Está hablando de qué más? De justicia, no de injusticia. Y está hablando de verdad, no de mentira. Versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Lo que nos debe mover a nosotros es lo que le agrada a Él. En otras palabras, debemos tomar la determinación de vivir para traer gozo y satisfacción al corazón de Dios, para que Él tenga en nosotros su complacencia. Y por lo tanto tienes que tomar una decisión y separarte de esas cosas si no estás en camino hacia la autodestrucción. Y Dios te está diciendo ahora y te está alertando, amado hermano. Dios te está avisando para que te guardes y te separes. Es mejor, escúchenme bien, sufrir el dolor de hacer cambios ahora que sufrir el dolor de nunca haberlos hecho más adelante. Piensen acerca de esto. Versículo 11. Y la palabra de Dios dice, y no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien redarguidlas, reprendedlas. Versículo 12, y ya hemos dicho que estas cosas son vergonzosas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. A las personas que pecan les gusta la oscuridad, les gusta hacer las cosas en lo oculto. Pero quiero decirles una cosa, tarde o temprano lo que tú hagas que no es correcto va a salir a la luz. Ha habido algunas personas que han estado en diferentes iglesias haciendo cositas y pensando de que nunca iban a salir a la luz. Van a salir a la luz. Entonces es mejor que nos apartemos de esas cosas y busquemos a Dios de todo corazón. Es simple, es una determinación. Y si no puedes solo, pide ayuda, pues. Versículo 13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, versículo 14, despiértate tú que duermes, tú que estás durmiendo en medio de malos hábitos, levántate de los muertos, levántate, sepárate de los hábitos de los muertos y te va a alumbrar Cristo. Versículo 15, dice, mirad pues con diligencia, con esmero, con precisión, ¿cómo andéis? Porque no como necios, sino como sabios. Entonces, acá se traza una línea en que si tú estás caminando en sabiduría o no, ¿cuántos saben cuál es el principio de la sabiduría? Es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová es amar lo que Él ama, pero aborrecer lo que Él aborrece. También dice Proverbios que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si ustedes temen a Dios, entonces no estoy hablando acá de temor, de miedo, estoy hablando acerca de un respeto, reverencia. Que nosotros no queremos hacer nada que dañe nuestra relación con Él, porque lo amamos.
porque Él nos amó primero. Y con ese temor reverente nos separamos, nos apartamos del mal y no entramos en el círculo vicioso de esos malos hábitos en los cuales el pecado nos entretiene y estamos en ese círculo, allá, perdóname Señor, y lo vuelvo a hacer, perdóname Señor, y lo vuelvo a hacer, cuando en realidad eso significa practicar el pecado. Dios no te llamó para practicar el pecado. El que ha nacido nuevo no practica el pecado. Tú has sido libertado del pecado, estás muerto del pecado, hay disciplinas libertadoras. Practica esas cosas, reemplaza los malos hábitos por los buenos hábitos. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. En el griego dice redimiendo. La palabra apolutrosis aparece ahí. ¿Qué significa esto? En realidad, la palabra que aparece aquí donde dice aprovechando es la palabra exagorazo, no apolutrosis. Es la palabra exagorazo. Exagorazo significa redimir, rescatar a través del pago de un precio. Lo que está diciendo es esto. El tiempo cuesta. ¿Cómo mides el tiempo? ¿Segundos? ¿Minutos? ¿Horas? ¿Días? No. El tiempo se mide en dinero. El tiempo es muy caro. Cada segundo cuesta mucho dinero para la gente que es altamente eficaz. Dice, redimiendo el tiempo. En otras palabras, pagando un rescate por el tiempo. El tiempo cuesta. Una persona necia desperdicia el tiempo. Una persona sabia sabe cómo manejar el tiempo. Los días son malos. Hay muchas cosas buenas que hacer. El tiempo está pasando y en realidad muchas veces la gente no está haciendo las cosas que les corresponde hacer. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En otras palabras, tenemos que venir aquí a la palabra de Dios y escoger la sabiduría, escoger el temor de Dios y reconocer cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que incorporemos en nuestras vidas los buenos hábitos que constituyen el consejo que Él nos da en su palabra. En el versículo 18 dice que no nos embriaguemos con vino, en la cual hay disolución. Acá tenemos un mal hábito que algunos tienen del alcoholismo. Aquí se está diciendo que no nos embriaguemos. Aquí no está diciendo que no tomes vino. Lo que está diciendo acá es que no te embriagues. Dice que en embriagarse, sea con vino, sea con cerveza, sea lo que sea, hay desenfreno, hay exceso, hay disolución. ¿Cómo se vence el mal hábito de embriagarse? Tú tienes que cambiarlo por el buen hábito de tomar otra cosa. Es beber del Espíritu. ¿Cómo es que una persona se embriaga? Trago a trago, ¿correcto? Trago a trago. ¿Cómo es que una persona se llena del Espíritu? Buscándolo, persistiendo en buscarlo y llenarse de Él en tiempo de comunión con Él en su presencia. Entonces, en vez de irte a la presencia de los borrachos y pasar tiempo con los borrachos, trago a trago, o de manera individual, la Biblia nos llama a cambiar ese hábito por el buen hábito de ser llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona está borracha, no habla buenas palabras, no, derrama lisuras por su boca y habla un montón de idioteces en realidad. No está en dominio propio. Hay desenfreno, hay disolución. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, siempre va a hablar cosas que van a glorificar a Dios, porque el Espíritu Santo siempre te lleva a glorificar a Cristo. Dice aquí, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y el versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, hay un estilo de vida habitual que el creyente debería tener y la palabra de Dios nos dice cuál es. Tenemos que reemplazar los malos hábitos por buenos hábitos. Tenemos el poder para hacerlo. Ahí donde están, por favor, repiten conmigo. Padre Celestial, te doy gracias porque tu Espíritu vive en mí. Tu palabra me fortalece. Tu palabra me alimenta. Yo tengo el poder para romper todo círculo vicioso de pecado en mi vida. Yo me separo, me aparto de las cosas que no convienen. Tomo la decisión de honrarte. Tomo la decisión de amarte, seguirte, servirte, dejando de lado lo que el mundo practica, imitándote a ti, porque tú eres precioso.
toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, si estás aquí esta mañana